¿Alguna vez has sentido que hay algo en ti que no puedes explicar? Como si una chispa invisible vibrara en tu pecho, esperando a ser despertada. Esa chispa es magia. Y no la que ves en los cuentos comunes. Hoy vas a descubrir la historia real de la magia. No la que se enseña, sino la que se siente. Una historia que no te va a dejar igual que antes. Porque no trata de batallas épicas ni de torres flotantes. Trata de lo más poderoso que existe, el amor que somos capaces de recordar o de olvidar. Nuestra historia comienza en un lugar que hoy solo existe en la memoria de las estrellas, Ulmaren, el reino del alba. Un territorio suspendido entre la niebla y el tiempo, donde la magia no se enseñaba, se heredaba. Allí nacieron dos gemelos, Elian y Maelis. Desde el primer día, se supo que no eran normales. Durante su nacimiento, una lluvia de luciérnagas cayó sobre el templo, y un cuervo blanco se posó en la cuna. Los sabios lo llamaron señal. Los ancianos, advertencia. Pero los niños solo se miraron, y sonrieron. Elian era introspectivo. Pasaba horas observando cómo la luz se colaba entre las hojas, preguntándose por qué brillaba distinto cada día. Maelis, en cambio, era un torbellino. Corría con los lobos, cantaba las flores, y bailaba con el viento. Donde uno buscaba respuestas, la otra encontraba belleza. Juntos, creaban hechizos sin darse cuenta. Un día, al caer la tarde, inventaron una canción. Y al cantarla, las piedras del río empezaron a flotar. No sabían que habían escrito su primer conjuro. Crecieron así, descubriendo la magia como si fuera un juego. Hasta que, al cumplir 16 años, fueron llamados al círculo de los videntes. Allí, en la sala del origen, se leyó la profecía: de sangre compartida nacerán dos destinos. Uno romperá el cielo. El otro lo coserá con hilos de alma. Las palabras no decían quién sería quién. Y eso fue lo que empezó a separarlos. Mientras Maelis seguía explorando la magia con asombro, Elian comenzó a obsesionarse. ¿Y si él era quien debía romper el cielo? ¿Y si no tenía elección? Las dudas se convirtieron en miedo. Y el miedo, en búsqueda. Empezó a leer libros prohibidos. A aprender lenguas olvidadas. A alejarse. Fue entonces cuando llegó Varion. Nadie sabe de dónde vino. Solo que una mañana apareció en la frontera del reino, envuelto en una capa de sombras, cargando un grimorio atado con cadenas de plata. Se presentó ante Elian sin decir su nombre. Solo hizo una pregunta: ¿quieres saber la verdad sobre tu poder? Elian, sediento de respuestas, lo siguió. Varion le mostró hechizos que podían detener el tiempo, arrancar memorias, controlar el clima. Magia que los sabios de Ulmaren habían prohibido por ser demasiado peligrosa. El amor es una cadena, decía Varion. El dolor es la llave que libera el verdadero poder. Y Elian creyó. Mientras tanto, Maelis empezó a notarlo. La primera señal fue una sombra en los reflejos de su hermano. Luego, una noche, soñó que lo llamaba, pero su voz rebotaba como si él viviera en otra dimensión. Supo que algo iba mal. Y supo que nadie más podía ayudarla. Así que partió. Su viaje fue largo. Cruzó el mar de Salmuria montada en un halcón de fuego. Descendió a la cripta de los recuerdos, donde cada lágrima derramada se convertía en espejo. En la última cámara, se enfrentó a una ilusión de su hermano. Él le decía que todo estaba bien, que regresaría, pero ella sabía que no era él. Rompió el espejo con un beso, y la ilusión gritó como si hubiera perdido algo real.
En los días siguientes, Maelis fue recogiendo pedazos de sabiduría. Aprendió que no todo se combate con hechizos. Que algunos encantamientos se tejen con gestos, con olores, con promesas. Descubrió la magia silenciosa. La que cura sin palabras. Y también descubrió el precio de esa magia, dar algo que no se puede recuperar. Mientras tanto, Elian había cambiado. Su cuerpo seguía siendo joven, pero su mirada se había vaciado. Ya no recordaba el tacto de las hojas, ni la canción flotante de las piedras. Había aprendido a congelar la voluntad, a encerrar las emociones ajenas en frascos de vidrio. Varion lo observaba con orgullo, como un escultor satisfecho. «Ya casi estás listo», dijo un día. «Solo falta que olvides el último lazo que te ata». Ese lazo era Maelis. Fue entonces cuando Ulmaren cayó. Elian regresó como un dios oscuro. Sus antiguos maestros se inclinaron o murieron. El cielo se tiñó de rojo durante 3 días. Y en la Torre del Viento, donde antes los magos se reunían para meditar, levantó un trono de obsidiana. Allí esperó. Porque sabía que Maelis vendría. Y vino. Pero no con ejército. No con hechizos. Sino con una flor marchita. ¿La recuerdas?, preguntó ella. La plantamos cuando éramos niños. Dijiste que la magia era eso, algo que crece aunque nadie lo entienda. Elian no respondió. Por un momento, su mano tembló. Pero Varion, escondido en lo más profundo de su mente, susurró: «Mata ese recuerdo». Entonces Maelis cerró los ojos. Mezcló la flor con su sangre, sus lágrimas y una palabra que jamás había dicho, el verdadero nombre de su hermano. El que solo se dice una vez. Elian. El conjuro la envolvió a ella primero. Sus huesos se volvieron luz. Su voz, eco. Pero en ese instante, Elian lo recordó todo. Las risas. Las promesas. El amor. Cayó de rodillas. Gritó. Intentó sostenerla. Pero Maelis ya no estaba. Solo quedaba una brisa, y el eco de una canción. Varion rugió dentro de su mente. Pero Elian no lo escuchó. Se arrancó los símbolos oscuros. Rompió el grimorio. Y con cada gesto, una parte del mundo que había destruido comenzó a sanar. Pasaron los años. Nadie sabe cuántos. Dicen que Elian vagó de pueblo en pueblo, ayudando en silencio. Enseñando a los niños a escuchar el viento, no a dominarlo. A sentir, no a controlar. En su túnica llevaba una flor seca. Y cada vez que alguien lanzaba un hechizo desde el corazón, esa flor brillaba un poco. Algunos aseguran que aún vive. Que aparece en momentos de dolor, cuando alguien está por rendirse. Y que si le preguntas quién fue, solo responde: alguien que fue amado. Y que aprendió a amar de nuevo. Porque la historia de la magia no es la historia de conjuros ni de poder. Es la historia de las emociones que decidimos proteger. De los recuerdos que elegimos mantener vivos. De los nombres que pronunciamos con el alma, una sola vez, sabiendo que no volverán, pero que nos marcarán para siempre. Si te están gustando estas historias, suscríbete y no te pierdas la próxima aventura épica. ¿Y si la magia no se aprendiera, sino que se olvidara? Imagina por un momento que la magia está dentro de ti, pero que para poder usarla, primero tienes que perder algo. Un recuerdo, una promesa, una parte de tu alma. En este mundo, lanzar un hechizo no es un acto de poder,
sino un acto de sacrificio. Y cuanto más grande el hechizo, más profundo el olvido. Bienvenidos al Lórien, el reino de la memoria, donde los mejores magos son los que más han amado, y los que más han perdido. Dicen que antes, Lórien no era un reino, sino un jardín. Uno tan vasto que los días eran cortos de tan llenos. Las flores murmuraban secretos, los árboles tejían nombres con sus ramas, y cada estrella tenía un espejo en la tierra. Allí nació Arvenia, con los ojos llenos de viento y las manos hechas de invierno. Desde muy niña supo que era diferente. No porque flotara cuando dormía, o porque las aves cantaran solo para ella, sino porque recordaba cosas que no había vivido. Lugares que no existían. Voces que no eran suyas. Cada vez que cerraba los ojos, una historia se formaba sin querer. Una historia donde la magia no era una herramienta, sino una herida. Los ancianos la llamaron portadora de ecos. Y eso significaba solo una cosa, que sería entrenada en el monasterio del velo, donde los recuerdos se convierten en magia, y la magia, en olvido. Durante años, Arvenia estudió bajo el silencio de los muros. Aprendió a leer los susurros de las piedras, a trazar encantamientos con lágrimas, a recitar conjuros que solo funcionaban si olvidabas porque los dijiste. El primer hechizo que lanzó fue para curar una cierva herida, y al hacerlo, olvidó su nombre. El segundo, para detener una tormenta, y olvidó el rostro de su madre. Pero nunca lloró, porque cada pérdida la acercaba a algo más grande. A un poder que nadie entendía del todo. Hasta que conoció a Kael. Kael no era un aprendiz. Era el último de los custodios de sombra, una orden que juró proteger un solo secreto, el origen de la magia. Se conocieron una noche, cuando Arvenia se extravió en el bosque de la sangre antigua. Él la encontró dormida entre raíces, con el corazón expuesto, literalmente. Su pecho abierto como una flor. Pero no sangraba. Solo brillaba. Y él no se atrevió a tocarla. Desde ese día, Kael empezó a visitarla en sueños. No hablaban mucho. Solo caminaban. Pero cada sueño duraba más que el anterior. Una noche, Arvenia despertó llorando. No sabía por qué, hasta que lo vio en persona. Kael había llegado al monasterio. Y la miró como si ya supiera cómo terminaba su historia. Los maestros no aprobaron su cercanía. El amor afila la magia, pero también la debilita, dijeron. Y en tu caso, la magia no se puede permitir fallos. Pero Arvenia no les escuchó. Porque con Kael, no necesitaba olvidar. Al contrario, cada momento que vivía con él parecía grabarse más profundo. Como si el amor fuera el único hechizo que no cobraba precio. Hasta que llegó el eclipse. Una vez cada 1000 años, el cielo del Lórien se parte. Durante 7 días y 7 noches, el mundo queda suspendido entre dos latidos. Y durante ese tiempo, los hechizos no se olvidan. Se recuerdan. Fue durante ese eclipse que Kael reveló la verdad. La magia del Lórien era un fragmento robado del tiempo. Cada conjuro usaba segundos que no habían llegado aún. Y por eso, al usarlos, olvidabas lo que ibas a vivir. La profecía era clara: si alguien usaba un hechizo durante el eclipse, el tiempo reclamaría todo de golpe. Y tú lo harás, dijo Kael. Porque en 7 días, Lórien morirá. Una sombra antigua, enterrada bajo la ciudad de Marne, se estaba despertando. Un eco vivo del primer mago que existió, encerrado por haber intentado detener el tiempo para siempre. Ahora quería volver. Y solo un conjuro sellado en los huesos de la primera maga podía detenerlo. Ese conjuro,
vivía en Arbenia. El precio, ella misma. Kael le suplicó que huyeran, que rompieran el ciclo, que eligieran el amor en vez del deber. Pero Arbenia sabía que la magia no elegía, solo pedía. Y esta vez, pedía todo. Durante la última noche del eclipse, subió al faro del alba con Kael a su lado. Abajo, la sombra ascendía, cubriendo el reino con una marea de olvido. Los magos caían. Los árboles ardían con fuego sin color. Y ella comenzó a cantar. No fue un conjuro escrito. Fue una melodía antigua, heredada en su sangre. Cada nota era un recuerdo, su primera risa, la cierva herida, el nombre de su madre, el roce de Kael. Y con cada palabra, el mundo se detenía. La sombra rugió. El tiempo se quebró. Y en medio del caos, Arbenia desapareció. No con un grito, sino con una sonrisa. El sol volvió a salir. El eclipse se cerró. Y Lórien fue salvado. Pero nadie recordaba cómo. Solo Kael. Porque el eclipse le protegió de olvidar. Porque fue su amor lo que tejió el conjuro final. Y esa fue la maldición más dulce, recordar a alguien que ya no existe en ningún lugar, salvo en su memoria. Dicen que ahora, Kael vaga por los confines del Lórien, preguntando por una mujer que nadie ha conocido. Con una canción en la boca que nadie ha oído. Y un corazón lleno de magia que no se puede lanzar, porque no quiere perderla otra vez. Porque al final, eso es la verdadera magia, no lo que somos capaces de hacer, sino lo que estamos dispuestos a dar. Y tú, que has llegado hasta aquí, ahora sabes lo que muchos ignoran, que la magia es un espejo. Y en él, solo se refleja lo que más temes perder, o lo que más amas recordar. No todas las historias mágicas comienzan con una profecía, algunas empiezan con una mentira. Y en esta historia, no sabrás qué es verdad y qué es ilusión, hasta que sea demasiado tarde. Prepárate para un viaje a través de los fuegos que no queman, los hechizos que se gritan en silencio y los magos que nacen sin saberlo. Hoy te contaré la historia de Aerel, el niño que no debía existir, y cuyo destino encendió una guerra entre los dioses del fuego y los custodios del olvido. El reino de Tarnel fue construido sobre un volcán dormido. No por capricho, sino por necesidad, debajo de sus cimientos se encontraba el corazón ígneo, una gema viva que latía con magia antigua. Era la fuente de todos los hechizos ardientes, de las forjas encantadas, de los dragones elementales. Su poder era tan inmenso que solo un linaje podía custodiarlo, los hijos de las llamas. Pero hacía siglos que el linaje se había extinguido, o eso creían. Aerel nació durante la noche sin estrellas. Una tormenta negra cubrió el cielo por días, y al final, una mujer apareció en las puertas del templo con un niño en brazos, y el cuerpo quemado. Nadie supo quién era. Nadie supo de dónde venía. Solo el niño sobrevivió. Y en sus ojos ardía fuego. Los monjes lo criaron en silencio. Sabían lo que era. Lo vieron en su piel, no se quemaba. En su aliento, a veces salía humo. En su llanto, derretía la escarcha. Y aún así, nunca le dijeron la verdad. Porque el mundo no estaba preparado para otro hijo de las llamas. Porque si el niño despertaba, la guerra volvería. Aerel creció con preguntas que nadie quería responder. ¿Por qué solo él no podía entrar a la cripta del corazón ígneo? ¿Por qué soñaba con una mujer hecha de fuego que lo llamaba mi rey? ¿Por qué, cada vez que tenía miedo, los objetos a su alrededor se fundían? Y un día, tuvo una visión. No un sueño.
Una visión real. Vio la montaña partirse en dos, a un dios encadenado gritar su nombre, y a un ejército de sombras devorar Tarnel. Vio su propio rostro, más viejo, más fuerte, y con una corona de llamas. Despertó empapado en sudor. Y decidió escapar. Se adentró en los túneles prohibidos. Llegó a la cripta. Tocó el corazón ígneo. Y el volcán despertó. No murió, como esperaban los monjes. Al contrario, el fuego lo reconoció. Lo rodeó como una madre a su hijo. Lo susurró como un padre olvidado. Y le mostró la verdad, él no era un accidente. Era la última pieza de un plan sellado hacía siglos. Los antiguos hijos de las llamas no habían desaparecido, se habían sacrificado para sellar a Nartel, el dios del fuego desatado, el primero de todos, el destructor de mundos. Y Aerel era su heredero. El templo fue destruido. La montaña escupió fuego por días. Y de entre las cenizas emergió un joven distinto. Con ojos de brasa, pasos que no dejaban sombra, y una misión que aún no comprendía del todo. Los reinos del norte lo declararon enemigo. Los magos del hielo enviaron asesinos encantados. Los clanes de los vientos antiguos ofrecieron recompensas por su cabeza. Pero nadie podía detenerlo. Porque Aerel no buscaba venganza. Solo respuestas. Se internó en las ruinas de Elandor, donde las estatuas susurran si les das sangre. Cruzó el mar de humo sobre un puente que solo aparece cuando estás a punto de ahogarte. Visitó el bosque de los espejos negros, donde cada reflejo muestra una vida distinta. En uno, se vio viejo y amado. En otro, con un hijo en brazos. En otro, muerto. Pero fue allí donde la encontró. Eila. Una maga de las lluvias, nacida para apagar fuegos, enviada a matarlo, pero incapaz de hacerlo. Ella lo siguió durante semanas, en secreto. Lo vio sanar a un niño sin decir palabra. Lo vio abrazar a un enemigo moribundo. Lo vio llorar solo en medio del desierto, pidiendo saber quién era. Y cuando finalmente se enfrentaron, no pudo levantar su varita. Porque había visto en él algo que nadie más había visto, humanidad. Se unió a él. Primero por compasión. Luego por curiosidad. Después, por amor. Durante un tiempo, viajaron juntos. Él le enseñó a hablar con las llamas. Ella le mostró cómo escuchar la lluvia. Y por primera vez, Aerel sintió que era más que un arma. Pero la paz no dura en historias como esta. El dios encadenado despertó. Nartel no era solo fuego. Era ambición. Dolor puro. Recuerdos de miles de mundos calcinados. Y ahora, pedía su derecho. Pedía a su heredero. Aerel le dijo en sueños, no eres un niño. Eres mi sangre. Y la sangre no miente. El mundo comenzó a desmoronarse. Grietas de magma surgieron en ciudades lejanas. Los dragones enloquecieron. El sol tembló. Y Aerel tuvo miedo de sí mismo. Eila le rogó que resistiera. Tu destino no está escrito, le dijo. El fuego no decide. Tú decides. Pero Aerel ya no sabía quién era. ¿Y si había sido creado solo para destruir? Y entonces, ocurrió lo impensable. Para proteger una aldea, Aerel liberó una fracción del poder de Nartel. El cielo se partió. La tierra sangró. Miles sobrevivieron, pero lo olvidó a Eila.
totalmente. No recordaba su rostro, su voz, su nombre. Y ella no dijo nada. Se quedó a su lado, sonriendo, ayudándolo, enseñándole otra vez. Porque el amor no es una línea recta, sino un círculo que empieza de nuevo si hace falta. Aunque duela. La batalla final fue en las puertas del primer sol, donde la magia nació. Nartel emergió como un cometa de cenizas. Los ejércitos huyeron. Solo Aerel quedó. Y Eila. Y una elección. Podía fundirse con el dios, abrazar su herencia, destruir y renacer. O podía hacer lo impensable, sellarlo para siempre, usando su alma como prisión. Eligió lo segundo. Y mientras las llamas lo consumían, volvió a ver a Eila. Y en ese instante, recordó todo. Sus lágrimas apagaron las últimas brasas. Y luego, el silencio. Hoy, si caminas por los campos del sur y llueve mientras hace calor, es porque ella llora. Y si encuentras una flor entre las cenizas, es porque él aún protege. Porque el amor, incluso el que arde, no desaparece. Se transforma en leyenda. Y la magia, solo le da forma. No todos los magos buscan poder. Algunos solo buscan perdón. Hay quienes piensan que la magia es solo fuego, rayos y palabras en idiomas antiguos. Pero la verdadera magia, la más peligrosa, no es la que destruye muros ni levanta ejércitos. Es la que toca lo que no puede verse. Lo que uno guarda en el pecho y teme recordar. Esta no es la historia de un héroe. Ni de una guerra. Ni siquiera de una victoria. Es la historia de un mago que huyó. De su reino, de su deber. Y de sí mismo. Su nombre fue Aerel. Aerel nació con la marca de los eternos, un rastro de luz en el pecho que latía con los eclipses. Decían que los marcados estaban destinados a ver más allá del velo de lo real, a comprender la magia primordial, esa que no puede aprenderse, solo heredarse. A los 6 años hizo llover sin nubes. A los 8, curó a su madre de una fiebre que había matado a media aldea. A los 10, quemó a su padre vivo por accidente. Nunca volvió a hablar desde entonces. El reino de Durnamar lo reclamó. Lo encerraron en la torre de los estudiosos, donde los magos eran entrenados desde niños. Pero a Aerel no le interesaba el poder. Ni el oro. Ni las guerras. Solo quería una cosa. Deshacer lo que había hecho. Cada noche, frente al espejo, recitaba los nombres de todos los hechizos de restauración. Pero ninguno devolvía lo que el fuego había quitado. A los 17, abandonó la torre. Y el mundo creyó que había muerto. Durante años, vagó por tierras que ya no recordaban su nombre. Aprendió a hablar con los árboles, a dormir en cuevas donde el tiempo no corría, y a encontrar libros perdidos que nadie se atrevía a leer. Uno de esos libros cambió todo. Era una obra sin título, escrita en una tinta que parecía llorar. Contenía un único conjuro, el llamado del alma eterna. Un hechizo capaz de traer de vuelta a un alma que se ha desvanecido del mundo. No como un fantasma. No como una sombra. Sino con cuerpo, memoria y corazón. Pero había una advertencia. El alma regresará, solo si lo hace por voluntad propia. Y para encontrarla, deberás caminar por el reino de los olvidados. Nadie sabía dónde quedaba ese lugar. Excepto un único ser. La Dama de Ceniza. Una criatura inmortal, nacida cuando el primer mago lloró de culpa.
Había vivido en el fin del mundo, donde el cielo sangra y los relojes caminan hacia atrás. Era temida por los dioses, odiada por los hombres, pero nunca sola. Porque ella coleccionaba almas. No para encerrarlas, sino para protegerlas. Aerel la encontró tras cruzar el desierto del eco roto, donde los pensamientos se oyen en voz alta y la noche muerde. Llegó a la torre donde ella vivía, una espiral infinita hecha de huesos de gigantes. La dama no lo atacó. Solo lo miró. ¿Qué has perdido que valga tu alma? A mi padre. Ella sonrió. ¿Y qué ganarás con su regreso? Aerel dudó. Y esa duda fue su respuesta. Quizá nada. Pero quiero decirle que lo siento. La dama de ceniza aceptó. Le entregó un espejo. No uno común. Era el espejo de las 1000 almas. Cada vez que uno lo miraba, veía a la última persona que lloró por él. Aerel lo sostuvo. Y vio a su madre. Pero no la del pasado, sino la de ahora. Sola. Vieja. Rezando frente a un altar con cenizas. Y por primera vez, Aerel dudó. Para invocar a su padre, debía entrar al reino de los olvidados. Solo había una puerta, y estaba dentro de sí mismo. Con el espejo como guía, Aerel realizó el conjuro. Fue absorbido por una grieta sin fondo. Allí no existía el tiempo, ni la muerte. Solo los fragmentos de quienes una vez fueron recordados y ahora eran solo suspiros en la oscuridad. Y allí lo encontró. Su padre. Joven. Fuerte. Y lleno de tristeza. ¿Por qué has venido? Preguntó. Aerel lloró. Porque necesito que sepas que no quería hacerlo. Que lo lamento cada segundo. Su padre no respondió. Solo lo abrazó. Y ese acto fue suficiente. El hechizo comenzó a cumplirse. La magia lo envolvió. Su padre empezaba a brillar, a regresar a la vida. Pero entonces, el espejo cayó al suelo. Se rompió. Y con él, la conexión al mundo real. Aerel sintió como era arrastrado al olvido. El hechizo fallaba. Uno debía quedarse. Y su padre lo empujó. Vive, dijo. Haz que valga la pena. Aerel despertó en la torre de la dama de ceniza. El espejo, roto. Su padre, perdido. Pero en su pecho, algo había cambiado. La marca de los eternos ya no brillaba. Pero tampoco dolía. La dama lo miró con ternura. El verdadero poder no es traer de vuelta a los muertos. Es aprender a vivir con ellos dentro. Aerel regresó a su madre. No como el niño que se fue, sino como un hombre dispuesto a sanar. Y durante años, escribió libros. No de hechizos, sino de historias. De los que partieron. De los que regresaron. Y de los que amaron tanto, que el tiempo no pudo separarlos. Hoy, si viajas al norte de Durnamar, puedes ver una pequeña casa rodeada de árboles que cantan. En ella vive un anciano con una biblioteca infinita, donde cada libro lleva el nombre de un alma olvidada. Dicen que si lees uno, sueñas con ella esa noche. Y si tienes suerte, puedes ver a Aerel sentado bajo el roble, con una taza de té, hablándole a las estrellas. No con magia, sino con amor. Porque al final,
Los mejores magos no son los que hacen llover fuego, sino los que aprenden a arder sin quemar a nadie.